Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio en el libro de Apocalipsis. Comenzamos este estudio de las cartas o los mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 para continuar con el estudio. Comenzamos en la primera ocasión ver la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Alguien recuerda cuál fue la característica de esta iglesia de Éfeso? Ajá. Sí tenía servicios, sí tenía trabajo, sí tenía, ¿verdad? Hacía las cosas todavía, pero ya había perdido su primer amor, ¿verdad? Veíamos también el mensaje a la iglesia de Esmirna, y esta iglesia no recibe reprensión. Recuerda, la semana pasada vimos el mensaje a Esmirna, y esta iglesia no recibe ninguna reprensión por parte del Señor. Pero ahora vamos a ver la tercera, que es Pérgamo. Y si me acompañan a Apocalipsis 2:12, dice así la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias en oración, Señor, por este tiempo que nos das para venir y buscar tu rostro, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, en el que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir tu ayuda y tu bendición. Señor, pedimos que tú honres tu palabra en medio de nuestra reunión. Sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, quien nos guíe a toda verdad. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, que obre a través de tu palabra, Señor, para hacernos entender el mal en el que estamos, Señor, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos, Señor, arrepentirnos, hacer a un lado aquello y vivir una vida agradable delante de tus ojos. Sabemos que hay mucha bendición, Señor, al andar en tus caminos. Hay mucha paz a los que siguen tu ley. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído en donde Satanás controla el pensar, el proceder de las personas, a su influencia sobre los que se pierden es mucha, ¿verdad? La Biblia dice, hablando de Satanás, le dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, que Satanás ha trabajado en las personas que no tienen a Cristo. Recuerde, ¿quién es el padre de los que no tienen a Cristo? Satanás. Oh, pero qué duras palabras. ¿Quién dijo eso? Bueno, el Señor Jesucristo fue el que lo dijo, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿verdad? El Señor Jesús está diciendo que Satanás es padre de mentira. Por lo tanto, él, como el padre de mentira, el padre de los perdidos, el Dios de este siglo, de este mundo que cegó el entendimiento, es el que gobierna las tinieblas, es el que endurece esos corazones, es el que está trabajando en los perdidos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y en medio de un mundo así estamos. Si nos ponemos a pensar, en medio de un mundo impío es donde nos encontramos.
en medio de tanta maldad, tanta impiedad, tanto desenfreno, tanta cosa que a lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo bueno, cosas, ¿verdad?, que no son agradables ante los ojos de Dios, pero para el hombre o para los gobiernos, ¿verdad?, ya se han hecho normales, se han aprobado leyes que son impías, leyes, ¿verdad?, que son inmundas delante de Dios, pero el ser humano al haber ido en contra de Dios, ¿verdad?, y al no tener a Dios en sus corazones, han estado haciendo toda clase de impiedades, ¿sí? Y ese es el mundo en el que vivimos. Si se ponen a pensar, hermano, vivimos en un mundo vacío, en un mundo triste, en un mundo lleno de tinieblas, donde no hay esperanza, donde las personas están en su pecado, viviendo sus propias vidas, llevando una vida en contra de Dios, una corriente. En Efesios no vamos allá, pero en Efesios capítulo 2 nos dice, nos habla de la corriente de este mundo, y esa corriente siempre va en contra de Dios, esa corriente siempre va en contra de su palabra. Ahora, si nos siguen con esta idea, hermanos, lo que nos está diciendo aquí, uh, en, en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y luego dice, el que tiene la espada aguda o de mucho filo, de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras. Recuerde que el Señor Jesús, quien es el dueño de la iglesia, quien es la cabeza de la iglesia, Él conoce nuestro proceder, Él conoce nuestras obras, Él nos conoce mejor que nadie, nos conoce mejor que nosotros mismos. Él conoce nuestro corazón, pero Él también conoce nuestra iglesia, ¿verdad? Porque es su iglesia. Y Él conoce el corazón, la intención de cada uno de nosotros. Y Él se presenta diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Y dónde moraba? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. ¿Se imaginan? No es un hermano quien está diciendo esto acerca de una iglesia que a su parecer, ¿verdad? Dice, pues como que andas, tú moras en un lugar peligroso. No, es el Señor Jesucristo que lo está diciendo. Yo sé, yo conozco tus obras, yo sé dónde moras. La reprensión, hermano, si usted se fija, hay una introducción donde él se presenta, como ya lo vimos, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, el mensaje a Éfeso, donde él se está presentando. Pero también hay una reprensión, ¿verdad? Aquí la reprensión no cae en donde moraban. El Señor le está diciendo, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero has guardado mi fe. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ahora sí viene la reprensión. Pero tengo contra ti. ¿Sí me explico? Es decir, hermano, que la iglesia se encontraba ubicada en un lugar que el Señor Jesús dice, yo sé dónde moras, yo sé dónde te encuentras. Y el lugar donde tú estás está el trono de Satanás. Imagínense nada más la influencia satánica que la iglesia tenía, el impacto satánico que había, porque el lugar donde se encontraba la iglesia, el Señor Jesús dice, está el trono de Satanás. Allí estaba Satanás obrando, trabajando en los perdidos, cegando nuevamente, ¿verdad?, el entendimiento de los entendidos. Allí está Satanás y su trono dice, yo sé que tú moras donde está el trono de Satanás. Pero hermanos, segunda a los Corintios capítulo 4, segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios
de este siglo. Y claro, la D es minúscula porque solamente cuando habla del Dios eterno, el que nos salvó, es D mayúscula, el Dios vivo y verdadero. Pero dice en el cual, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, aquí, hermanos, primeramente, podemos ver que la Biblia nos habla de que este mundo, el mundo donde nosotros nos encontramos, es un mundo de tinieblas donde el Dios de este mundo, de este siglo, de los perdidos, cegó el entendimiento de las personas. ¿De qué nos habla esto? Nuevamente estamos en un mundo caído y Satanás gobierna las tinieblas. ¿Se me explicó? Satanás es, en otras palabras, en nuestros días salimos a las calles y se podría decir que está el trono de Satanás. ¿Cuánta maldad no hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta inmundicia, verdad? ¿Cuánto pecado en nuestros alrededores? Mire, Margaritas es conocido por la idolatría. A mí me sorprendió cuando yo llegué a Margaritas, me impresionaba esa una vez al año cuando hacen una fiesta enorme, ¿verdad? Y luego gente que viene y acampa. Yo decía, ¿y de dónde son todas esas tiendas de acampar? Y gente, ¿verdad? Que se establece allí y luego van y luego los truenos, ¿verdad? La fiesta que le hacen a no sé quién. Pero se conoce, hermano Margaritas, por ser un pueblo idólatra. ¿Dónde moramos, hermano? En un lugar idólatra. Ahora, ¿qué tal de Aguascalientes, hermano? Tristemente, ¿verdad? Este Aguascalientes es reconocido por uno de los estados donde más suicidio hay. No hay esperanza de vida, ¿verdad? Jóvenes quitándose la vida. Aguascalientes es conocido también por los homosexuales, hermano. Tristemente, ¿verdad? Las calles llenas de homosexuales, abiertamente, ¿verdad? Cuando uno va en su vehículo, ¿verdad? Puede ver ya por la noche, ¿verdad? Abiertamente hombres vestidos de mujeres por las calles, hermano. Y es algo normal en nuestros tiempos, en nuestros días. ¿No le hace pensar que de la misma manera estamos viviendo en un lugar, hermano, donde de alguna manera se podría decir que está el trono de Satanás, donde su influencia está con los vecinos, con los familiares, con los amigos, donde, ¿verdad? Está fuertemente influenciada nuestra sociedad por las tinieblas. Juan capítulo 17, si me acompaña al libro. El Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo, hermano, está orando por nosotros. ¿Sí sabía eso? Que en Juan 17 es la oración más larga registrada del Señor Jesús.
se quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración del Señor Jesús. Y aquí Él está orando por nosotros, porque está orando, dice, no pido solamente por estos, sino por los que han de creer después de estos. Nosotros, hermano, que hemos creído después de los apóstoles, el Señor entiende y sabe que estamos en un mundo pecaminoso. Él sabe, hermano, que nuestra sociedad no es una sociedad buena, no es una sociedad que busque a Dios, no son personas morales, no son personas que tratan de hacer lo correcto, hermano. Regularmente estamos rodeados de gente que busca lo malo. La influencia de Satanás se ha metido tan fuertemente en nuestra sociedad, hermano, que basta solamente ver lo que la gente ahora está creyendo, lo que las escuelas públicas están tratando de enseñarle a los hijos, ¿verdad? Tratando de hacerles ver o de confundirlos al decirles que ellos pueden decidir si van a ser hombre o van a ser mujer. ¿Qué clase de aberración es esa? Decidiendo tú tu propio sexo, ¿verdad? Decidiendo si vas a ser hombre, si vas a ser mujer. Y todo esto, hermano, lo tenemos en las escuelas. Todo eso lo tenemos en las televisiones. Todo eso lo tenemos en la propaganda de este mundo, hermano. Ahora, la decadencia, no hay duda, hermano, que el mundo siempre ha sido el mundo. El mundo siempre ha estado perdido y no esperamos más del mundo. Pero lo que estoy diciendo es que moramos, hermano, en un lugar donde Satanás ha cegado el entendimiento de los entendidos, y estamos en un lugar, hermanos, donde el Señor Jesús dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La voluntad de Dios, hermano, nunca fue que nosotros seamos quitados de este mundo impío. En 1 Corintios capítulo 5, en un caso de inmoralidad que se manejó en la iglesia, el apóstol Pablo dice, hablando de ese, porque era un hermano, hablando de ese hermano que había cometido una inmoralidad, dice, échenlo fuera, dice, no les digo que se aparten de todos, los fornicarios, idólatras, hechiceros, adúlteros, no, porque, ¿qué dice? En tal caso, sería necesario salir del mundo. Es decir, hermano, que el plan de Dios no fue que al ser nosotros salvos, fuésemos inmediatamente quitados de la maldad que hay aquí. Pero la oración del Señor Jesús dice, no pido que los quites del mundo. No, mi oración no es que los quites de este mundo, pero que los guardes del mal. Porque estamos en un mundo lleno de tinieblas, hermano. Rodeados de gente impía, de gente mala, no teme a Dios, viven vidas disipadas, y aquí es donde vivimos nosotros. Pero el Señor Jesús dice, no ruego que los quites, pero que los guardes, porque ellos no son del mundo. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, por favor, Primera de Juan. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y fíjese lo que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Yo conozco tus obras, yo sé de ti y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Hermano, el Señor no está culpando a la iglesia de estar donde está el trono de Satanás, pero el Señor trae una reprensión más adelante de cosas que la iglesia había aceptado. Y si se fija, la reprensión no es porque mora allí. El Señor Jesús no está diciendo
quítalos de este mundo perverso. Dice, están en este mundo y van a seguir en este mundo, solamente oro que tú los guardes del mal. Hermano, nuevamente el plan de Dios es que nuestra iglesia, mira, de lo vil y menospreciado, escogió Dios. Si tú te acuerdas de dónde te sacó el Señor, de la cantina, de las drogas, del adulterio, de la inmundicia, ¿de dónde nos rescató el Señor? ¿Qué vidas llevábamos sin Él? ¿Sabe por qué el Señor nos ha puesto en un lugar que probablemente no podríamos entender? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí, en esta parte de Margaritas? No solamente en Margaritas, pero en esta parte de Margaritas. Dice la hermana María Ángeles, ¿verdad? Aquí con los marihuanillos. ¿Por qué en este lugar, hermano? ¿No será que nosotros podamos decir, pero es que nos equivocamos, necesitamos irnos a un lugar donde haya puros cristianos? ¿Usted cree que este sería el plan de Dios? Que entonces la iglesia no debería estar en un lugar tan problemático, tan pandillero, en un lugar tan peligroso, y entonces mejor nos vamos a un monte donde nadie nos influencie, o en un mundo donde nadie nos hable con quien nadie hablemos. No, hermano, ese no es el plan de Dios. Y el Señor no se equivoca y Él sabe dónde moramos. Él sabe dónde está nuestra iglesia y que no es un lugar, bueno, hay mucho pecado, hermano, pero por algo el Señor nos tiene aquí. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? El mundo está bajo el maligno, dice en Primera de Juan. Está bajo el maligno, hermano, bajo las garras, bajo la acechanza del maligno. Este mundo así se encuentra. Y aquí es donde nosotros estamos. Pero si sigue conmigo, hermano, en Mateo capítulo 5, voy a pedir si hermano Rosendo me hiciera el favor de leer en voz fuerte Mateo 5, 14. Hermano Sergio, si pudiera leer Filipenses 2:15, si pudiera buscar Filipenses 2:15. Hermano Manuel, si me hiciera favor de buscar Primera Tesalonicenses 5:5. Hermano Jesús, si me hiciera favor de leer Efesios 5, buscar Efesios 5, versículo 8 al 11. Hermano Rosendo, de favor. Ajá. ¿Vosotros sois qué? Vosotros sois la luz del mundo. ¿A qué se refiere el Señor al decir vosotros sois la luz del mundo? ¿Se imagina, hermano, si el plan de Dios fuera que nosotros no estuviésemos en un mundo impío inmediatamente al ser salvos? ¿Qué hubiera hecho el Señor? Salvarnos, no solamente del infierno, pero salvarnos de aquí de la tierra, hermano. Sí, sí, el Señor nos ha dado salvación de la eterna condenación, pero seguimos en un mundo impío, hermano. Y el plan de Dios, si el plan de Dios hubiera sido que sus hijos no estuvieran en esta tierra, en este mundo caído, entonces inmediatamente que alguien cree en Cristo, inmediatamente sería llevado al cielo. Ya fue salvo, me lo traigo a casa y no es contaminado. Pero sabes, hermano, el Señor no hizo eso. Con pocas personas quizás ha hecho eso, ¿verdad? En casos muy particulares, que cuando alguien es salvo y al momento de su muerte, ¿verdad? Y bueno, pues se fue inmediatamente al cielo, pero en la mayoría, generalmente hablando, el Señor ha querido que continuemos, porque en Mateo 5, como leyó a nuestro hermano Rosendo, en Mateo 5:14 dice, vosotros sois, fíjese, en versículo 13 él dice,
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal, ¿verdad? Se desvanece, ya nada más es para echarla ahí a un lado, a la basura, al camino, ¿verdad? Porque ya no sirve para nada. Versículo 14, vosotros, hablando a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y fíjese, versículo 16, hermano, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque el plan de Dios es que aunque moramos en un lugar pecaminoso, aunque estamos en un mundo caído, aunque estamos en un lugar, hermano, donde hay mucho pecado, el Señor quiere que aquí estemos porque somos la sal y porque somos la luz de este mundo. También Filipenses, capítulo 2, versículo 15, por favor. En medio de la cual, mira, estamos en una sociedad, hermano, de tinieblas. Un mundo caído, un mundo de tinieblas. Pero el Señor quiere que seamos luz, que resplandezcamos como luminares. Esta es la voluntad de Dios, hermano. La reprensión, nuevamente, hermano, no era que estaba en un lugar donde estaba el trono de Satanás, no, la reprensión viene más adelante, de manera, hermano, que podemos saber que la reprensión de parte de Dios no es porque estamos en Margaritas. Dios no nos va a reprender porque nuestra iglesia se encuentra en este lugar. Pero el Señor, y ahorita vamos a ver por qué sí nos va a reprender. Pero no es por el lugar donde nos encontramos. Él quiere que en este lugar alumbremos, hermano. Y con mucha razón nos ha traído a este lugar. Recuerdo cuando el pastor Juan López al principio, ¿verdad?, hablaba de ir a ese lugar. Híjole, llovió de comentarios, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los comentarios de los mismos pastores? Y él me lo dijo. ¿Por qué vas ahí? Está muy peligroso. No tiene caso que te arriesgues tanto. ¿Por qué exactamente en ese lugar? Y estoy hablando de comentarios que hicieron a un pastor. ¿Por qué en ese lugar? Es peligroso. No se arriesgue. Y sabes, hermano, por la gracia de Dios, ha sido un luminar ese lugar. Ha sido un faro que ha alumbrado con la luz de Cristo a gente que de qué otra manera iba a llegar el Evangelio a ese lugar. Gracias a Dios, porque aunque es un lugar peligroso, allí está la iglesia, resplandeciendo como luminar. ¿Qué pasa con Urbi, hermano? Podríamos decir, no, es que aquí ya hay mucho pecado. Gloria al Señor que allí, hermano, está resplandeciendo la luz del Evangelio. ¿Qué pasa con Paseos? ¿Qué pasa aquí en Margaritas? ¿Qué pasa en aquel lugar, verdad? Donde pronto vamos a regresar allá a la punta, a la cuesta. Un lugar tan peligroso, Pero hermano, esas personas necesitan a Cristo. Necesita ver la luz en ese lugar de tinieblas. Entonces, hermano, Dios nos ha puesto aquí con propósito y la reprensión no es porque el trono de Satanás aquí se encuentra, pero Él quiere que en medio de esta oscuridad resplandezcamos para gloria del Señor. Una sociedad maligna. Primera Tesalonicenses 5:5, por favor.
No somos de la noche ni de las tinieblas, pero somos hijos de luz. Debemos dar esa luz. No es mi propia luz, hermano, es la luz de Cristo. Es la cruz del evangelio, la luz del evangelio. La luz de su palabra, hermano, es con lo que yo voy a alumbrar en este mundo, no con mi propia luz. No, no tenemos propia luz. Es como las estrellas, ¿verdad? Aquella analogía de las estrellas. Las estrellas alumbran, pero sabía que en sí la estrella no tiene luz. O sea, no genera por sí sola la luz. ¿De dónde viene esa luz? El sol, ¿verdad? O sea, viene de otra fuente con la cual alumbra, pero en sí mismo la estrella no está dando esa luz por sí misma. Así nosotros, hermano, debemos alumbrar con la luz de Cristo. Amén. Efesios 5:8, por favor, al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprended. Efesios 5:8 precisamente nos está diciendo, porque en otro tiempo, ya en tiempo pasado, éramos tinieblas, dice, mas ahora sois luz. Ahora, hermano, ya que el Señor nos alcanzó, ya no tenemos excusa nosotros, ya tenemos luz. Y antes estábamos en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nosotros, hermano, hemos sido llamados a hacer luz. Hemos sido llamados a marcar la diferencia en una sociedad impía, en una sociedad que no tiene a Dios en sus vidas. El Señor no nos ha llevado inmediatamente al ser salvos, pero nos ha dejado aquí con propósito. Y el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Que este mundo de tinieblas, que con tus buenas obras alumbres para que vuestro Padre sea glorificado. Hermano, es cierto que así como la iglesia, que el Señor Jesucristo está diciendo, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo conozco tus obras, nada me es oculto delante de mis ojos, todo es claro, todo lo veo. Yo conozco tus obras. Y a esta iglesia de Pérgamo, hermano, se nos dice entonces en versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero retienes mi nombre. Mira, hermano, ¿no sería más fácil retener su nombre en un lugar donde no hay influencia satánica? ¿Sí? Claro que sí, hermano. Podemos ser buenos cristianos en un ambiente de buenos cristianos. ¿Sí me explico? Podemos ser buenos creyentes en un lugar donde hay buenos creyentes. Pero qué difícil ser buenos cristianos y verdaderos cristianos en un lugar así, ¿verdad? Porque es fácil, hermano, comportarnos bien entre nosotros, ¿verdad? Hermano, Dios te bendiga y nos saludamos y nos hablamos y nos decimos un versículo probablemente,
y sabemos hacer lo bueno, pero ¿qué tal, hermano, cuando ya estamos en un mundo impío? ¿Qué tal cuando ya estamos alrededor de aquellas personas que no tienen temor de Dios y que tratan de avergonzarnos por nuestra fe o tratan de influenciarnos con sus malas obras? Ahí aplicamos verdaderamente el conocimiento que tenemos. Es más fácil ser un buen creyente sin pruebas, donde no tengamos que poner a prueba nuestra fe. Pero es más difícil, hermano, en un lugar donde nuestra fe es probada. Y esta iglesia, hermano, estaba donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre. Y eso es bueno, pero retienes mi nombre. Eso, el Señor está alabando a la iglesia por eso, hermano. Porque recuerden, no solamente Él trae reprensión, pero Él trae un elogio a la iglesia. Él reconoce, porque Él no se olvida de las buenas obras, Él reconoce lo que se hace bien. Y entonces dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Usted cree que esto es reprensión o el Señor está aplaudiendo esto? El Señor está elogiando, está diciendo, qué bueno, en un lugar así donde está el trono de Satanás, ahí estás tú. Y no has negado mi fe y te has parado firme por la fe y has hecho la diferencia en medio de ese lugar. Has llevado la luz donde está la boca del león, la boca del lobo. Exactamente allí estás tú y no has negado mi fe. Eso es bueno. Ni aún, dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde qué? Y lo vuelve a decir, donde mora Satanás. Un siervo del Señor, fiel siervo del Señor que fue muerto, pero ni eso amedrentó a la iglesia, hermano. Ni eso atemorizó para decir, no, ya estuvo, ¿verdad? Hasta aquí y nos vamos. No, hermano, dice, has mantenido la fe aún en ese momento. Pero tengo, híjole, y aquí viene la reprensión, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No va a ser mucho, unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ahora está haciendo referencia, hermano, la doctrina, ¿verdad? Toda una doctrina, la de Balaam. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Mira, hermano, la reprensión de parte del Señor no está en algo que ellos no podían evitar. ¿Sí me explico? El Señor no nos reprende por algo que no está en nuestras manos. No tendría razón de ser, ¿verdad? Y el Señor no es injusto para culparnos o para, ¿verdad? Exigirnos algo que no podemos hacer. Pero de lo que sí podemos hacer, sí, Él nos reprende. Él nos llama la atención, Él nos dice, hey, no lo estás haciendo bien. Y entonces nos dice, hermano, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era esa doctrina de Balaam? Para empezar, ¿quién era Balaam, hermanos? ¿Alguien recuerda quién era Balaam? Un profeta, ¿verdad? ¿Y qué hacía este profeta? ¿Cuál era esa doctrina de él? ¿De qué se trataba? ¿En qué consistía esta doctrina? ¿Se acuerda cuando llegó Balac, verdad? Y le dijo, ven, quiero que me hagas un trabajo. Ven, mira, hay un pueblo numeroso, grande, poderoso, que le tengo miedo porque he escuchado de las obras que ha hecho, ¿verdad? Y sé que si viene me van a destruir. Así es que yo te pido que maldigas a ese pueblo. Entonces ahí va el hombre de Dios, Balaam, de quien se esperaba inmediatamente una
Oye, ¿cómo vas a maldecir, verdad? Inmediatamente hablar con Balac y decirle, espérate, amado, ¿verdad? Eh, es el pueblo de Dios. No, 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 hermano, inmediatamente lo que él hace, sí, consulta a Dios, le dice, no, mira, eh, ¿y qué le dijo Dios, hermano? ¿Qué le dijo? No, no lo hagas, porque ¿quién va a maldecir a mi pueblo? Mi pueblo es bendito, no maldigas, no permitas que se haga eso. Pero hermano, en vez de ir determinadamente y pararse firme, ¿verdad? Y decirle, no lo voy a hacer, no voy a ceder, porque aún, ¿verdad? Yo me imagino que cuando a Balaam le ofrecieron esa casa llena de, mira, aunque la casa llena de oro, ¿verdad? No lo haría. Yo creo que él estaba pensando en sí hacerlo, o sea, estaba entre sí, entre no, y él decía, híjole, pero pues imagínate los dólares ahí adentro y llenas esas pacas y haciéndome airecito con esos billetes, pues ya no tendría que andar de profeta, ¿verdad? Y ya, me voy a la playa, me olvido de todo pero sabe, hermano, nuevamente, en vez de pararse firme por su fe, le dijo, no, ¿sabes qué? Yo me lo imagino algo triste a Balaam cuando llegue y le dice, no, Dios no me dejó maldecir, Dios no me deja maldecir al pueblo. No, 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 mira, y ahí le insiste, "Pues, espérate, pues, a ver, todavía con la esperanza de que Dios le diga algo, pues, no, hermano, todavía con esa esperanza, y sabes, Dios ya le había dicho que no lo hiciera, pero el profeta no entendió, insistió. Dios le dijo, ven, pero vas a hacer todo lo que yo te digo. Para empezar, hermano, ya fue en contra de la palabra de Dios. Y vaya que un burro tuvo que refrenar la locura, dice la Biblia, la locura del profeta, hermano. Fue un burro, un animal, hermano, que tuvo que refrenar la locura de un hombre, de un profeta, hermano, para mostrarle su error. Pero continúa y todavía insistiendo. Pero sabe, hermano, ¿cuál es esa doctrina? Es una doctrina, hermano, que hay en muchas iglesias. Y es que no era, si se fija, Dios no le permitió maldecir al pueblo, pero tenía una forma. Balaam tenía una manera secreta de que Dios trajera castigo a su pueblo, hermano. ¿Sí sabe cómo era? Les dice, mira, mira, Dios no me va a dejar maldecir al pueblo, pero la Biblia dice que por consejo de Balaam hizo pecar al pueblo trayendo mujeres. ¿Sabes qué significa eso, hermano? Esa doctrina en secreto que le dice, mira, Dios no me deja maldecir, pero puedes hacer eso. Porque haciendo eso, Dios se va a enojar con el pueblo y hubo muerte, hubo mortandad tremenda, hermano, por consejo de Balaam. ¿Qué tal esos consejitos, verdad? ¿Qué tal esas doctrinas de Balaam en la iglesia? No, hermana, mire, yo sé que está mal, pero usted debe dejar a su esposo. No, mire, hermanita, yo sé que está mal, pero mire, no tiene que aguantar tanto. No, hermanita, mire, usted sabe que a mí me interesa, platíqueme qué está pasando. Y ya que le cuenta, ¿verdad? Le da un mal consejo. Esa doctrina de Balaam tan satánica, hermano, tan desatinada, esa doctrina, hermano, que no conduce hacia el Señor, sino conduce a un castigo por ir en contra de Dios. Esa doctrina de Balaam que persiste en las iglesias, mira, es algo que se puede evitar en la iglesia, hermano.
No se podía evitar estar en un lugar donde estaba el trono de Satanás, pero sí se podía evitar, hermano, que se metiera esa falsa doctrina, que se metiera esa influencia de Balaam para que influenciara a las personas dentro de la iglesia. A la verdad, hermano, el ataque más fuerte no está allá afuera. La lucha más fuerte, hermano, no está allá afuera, está aquí adentro. ¿Sabes? La mayor parte de las iglesias que han cerrado sus puertas, el ataque no vino de allá afuera para acá adentro, vino de aquí adentro. ¿Qué quiere decir, pastor? La misma división en la iglesia es lo que hace que una iglesia caiga. La misma iglesia, hermano, es más peligrosa. Los miembros, ¿verdad? Pueden ser más peligrosos que la gente allá afuera. ¿Verdad que sí? Tenga cuidado, hermano, con esa doctrina de Balaam que enseñaba a poner tropiezo. Mire, tenga cuidado con los consejos que da. No interesa su pensamiento, no interesa su lógica, no interesa su prudencia. Lo que interesa es la palabra de Dios. Y un consejo acertado conforme a la palabra de Dios, hermano, es lo que usted debe dar. No permita que esa doctrina de Balaam entre a su vida. No permita, no sea usted un Balaam, una Balaam que está en la iglesia mal aconsejando a la hermana. Mire, si a usted le hizo eso, usted haga esto, hermana. Yo se lo digo en el amor de Cristo. Todavía dicen así, ¿verdad? Yo se lo digo en el amor de Cristo. Mire, todavía vaya y hágale más fuerte. Es más, o el hermano, ¿verdad? Dice, no, hermano, usted no se deje, no deje que lo mangonee así su mujer, ¿verdad? Usted póngala, ¿verdad? Póngala en su lugar y de vez en cuando, y hermano, malos consejos, ¿verdad? Malos consejos que se pueden meter. Páguele con la misma moneda, hágale más mal de lo que ella le hizo para que sienta, para que duela, para que... ¿Y cuántos consejos puede haber, hermano, que no son sino doctrinas de Balaam? ¿Y qué es el resultado? Puro tropiezo, hermano. Pura caída, pura división. Recuerde, el ataque más fuerte para la iglesia, estoy hablando a través de la historia, mire, en lugares donde ha habido ataques de fuera a la iglesia, no la han destruido, la han fortalecido. Póngase a pensar en eso, hermano. Lugares, ¿sabe por qué las iglesias son tan fuertes? Yo nunca he ido a China, pero dicen que en China hay miles y miles y hasta millones de creyentes. ¿Cómo en un país comunista puede haber tantos creyentes? ¿Cómo en un país comunista puede haber tanto avivamiento que no lo vemos en otros países? Un país donde no se permite predicar el evangelio. Un país donde se persigue al cristiano. Un país donde hasta con la cárcel. ¿Sabes por qué, hermano? Porque allá afuera no están menguando la iglesia. Los ataques de fuera no menguan, no fortalecen. Pero los ataques de dentro es lo que sí tira una iglesia, hermano. Tenga cuidado con la doctrina de Balaam, hermano, hermana. No permita ser un instrumento de Satanás. No ponga su oído, no abra su oído a lo que le parece correcto. Usted busque a Dios, lea la Biblia y si va a dar un consejo, sea conforme. No estoy diciendo que no aconseje. Tenga temor al aconsejar. Temor de Dios en que va a ser fiel a su palabra, en lo que usted va a decir. Amén. Tengo unas pocas cosas contra ti. No son muchas, son pocas cosas, pero retienes la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Qué importante, hermano, cuidar de dentro. El Señor nos puede cuidar de fuera, ¿verdad? Pero ¿qué tal de aquí adentro, hermano? Cuidemos la iglesia. Cuidemos nuestra iglesia, hermano. Hagámoslo con el temor de Dios. Versículo 16. Por tanto, ¿y cuál es el llamado?
Siempre les decía, ¿verdad? Siempre hay un retorno cercano. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Siempre hay oportunidad para arrepentirnos. Arrepiéntete. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, o sea, si no lo haces, va a haber consecuencias. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con su palabra. Voy a pelear. El que tiene oído, y es otra de las frases que cada mensaje tiene, es un llamado a ser sensibles, a escuchar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que tiene oído, oiga. Vamos ahora, hermano, para terminar este estudio. Señor y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ver los problemas que se encontraban en esta iglesia de Pérgamo. Señor, es cierto que la iglesia no podía escapar al cielo para ya no estar cerca del trono de Satanás, pero sí podía hacer luz en ese lugar. Señor, de la misma manera, sabemos que es cierto que no podemos irnos a un monte para no estar donde está el trono de Satanás, rodeado de tanta inmoralidad, tantas personas malas en la calle, en el vecindario, cuánta gente, cuánta influencia. Pero Señor, es verdad que tú quieres que vivamos como verdaderos cristianos en esta sociedad. Que demos la luz del Evangelio, Señor, que vivamos vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que te glorifiquen, que pongamos en práctica los principios que hemos adquirido a través del tiempo, a través de tu palabra, en medio de esta sociedad. Esta es tu voluntad. No que nos quites de este mundo, pero que nos guardes del mal. No somos de este mundo, Señor, no pertenecemos, no debemos pensar como este mundo. Pero ayúdanos, Padre, a consagrar nuestras vidas, nuestras manos, nuestras familias, para agradarte, Señor, en medio de esta sociedad. Queremos ser luminares en las tinieblas. Bendice, Señor, este mensaje y ayúdanos, Padre, a salir bendecidos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por su tiempo, por la atención que ponen a tu palabra. Pido, Señor, que tú hagas la obra en nuestros corazones, nos lleves a tomar decisiones agradables delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús pido todo esto. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar puestos de pie. Si, hermano Ricardo, puedes hablarle a los niños, a la maestra. Vamos a cantar el último himno. Y este último himno, con este estaríamos despedidos. Y es el himno número 270. Himno número 270. Y se llama Viene otra vez. Puestos de pie, por favor, los que puedan. Los alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá, viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer.
otra vez a la noche, viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez, he nacido y se regocijarán todos los que en Cristo están. Cuando regrese el Señor, viene otra vez, tal vez al amanecer, otra vez a la noche, viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez.